maravilloso. Y de eso quiero hablarles en esta hora, hermanos. Vaya por favor a Juan capítulo 8 en sus Biblias, Evangelio según San Juan, el capítulo 8, y vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe leyendo este texto de la Biblia y después vamos a orar todos juntos. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Juan capítulo 8, versículos 1 hasta el 11. Yo leo el 1 y usted me ayuda con el 2 y luego yo el 3 y nos alternamos hasta llegar al versículo 11. Le pido respetar los signos de puntuación para leer pausadamente y entender lo que leemos. No se adelante, no se atrase, para que leamos al unísono. Yo leo entonces el 1, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia así: y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Ustedes? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentó. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Unidos, por favor. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa historia acabamos de leer. Esta historia, hermanos, de esta mujer adúltera, cuyo nombre el Señor ha permitido que no conozcamos. Un hombre reservado, pero una mujer que nos representa perfectamente a todos nosotros. Y quiero hablarles acerca de lo que Jesús le dijo al último: vete y no peques más. Vete y no peques más. Cierre sus ojos, incline su rostro. Deje que Dios le hable en esta hora. Dígale: Señor, háblame, te necesito, Señor. Llena mi corazón de tu palabra, de tu amor, de tu gracia. Háblame. Señor bendito, gracias por permitirnos una vez más llegar a ti en oración, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, que podemos estudiarla, abrirla y poder extraer, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Yo te pido, Señor, que pongas en mis labios y en mi mente las palabras que sean precisas, de edificación, de ayuda para mis hermanos, de exhortación, de ánimo, Padre Celestial. Que seas tú hablando a cada corazón. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos y lo que necesitamos. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y permíteme ser un instrumento que comunique tus palabras, Señor, que pueda comunicar el consejo divino en esta mañana para nosotros. Te ruego que nos hables, que bendigas también, Señor, a los niños que están siendo enseñados, instruidos con tu palabra por mi esposa. Bendícela, ayúdala, Señor, y que pueda también ser usada. Habla a cada corazón en esta reunión. Síguenos bendiciendo, Señor, como iglesia. Prospéranos, guárdanos en tu mano. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana o en esta tarde quiero pedirles algo difícil tal vez para algunos. Quiero que por unos momentos se olvide de quiénes somos, se olvide por un momento de Cuenca y que por un momento podamos trasladarnos a aquella época. Olvídese por un momento cuántos años lleva en la iglesia, cuánto sabe de la Biblia, olvídese de los versículos y vaya conmigo a Jerusalén en aquella mañana. Era un día temprano por la mañana.
El Señor había pasado la noche orando en el Monte de los Olivos. Había ministrado, se había llenado del poder de Dios. Y ahora el sol apenas ilumina aquellas piedras blancas del templo. Los rabinos, los escribas, los fariseos ya estaban ahí. Los discípulos estaban escuchando al Señor Jesucristo enseñar, tenían comunión, estaban al lado del Señor. Pero de pronto el ambiente cambia por completo. Se escuchan gritos, se escuchan pasos apresurados, se escuchan lamentos. El ruido de una multitud se acerca a donde está Jesús. Un grupo de hombres religiosos, escribas y fariseos irrumpe la enseñanza de Jesús para presentar con enojo, con ira, sintiéndose orgullosos. En sus manos llevaban piedras y unos cuantos llevaban a una acusada. Había una mujer entre ellos. Esta mujer, que como digo, no conocemos su nombre, estaba siendo acusada de adulterio. Y la Biblia dice que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, lo cual no tenían sospechas, era una realidad. La mujer era una adúltera. La Biblia no nos dice si ella era viuda o quizá todavía era soltera, pero lo que sí dice la Biblia es que había incurrido en una falta grave para el pueblo de Dios. La Biblia dice que ella debería morir irremisiblemente. No pierda por favor Juan, pero vaya a Levítico capítulo 20, mire lo que dice la Biblia. Levítico capítulo 20, mire lo que nos enseña la Escritura. Dice la Biblia en Levítico 20, versículo 10, 20:10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mire, por favor, Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, versículo 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los, ¿qué dice la Biblia? Los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea que estuvo de acuerdo, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La ley, volviendo a Juan capítulo 8, era clara. Dios había dado instrucciones a su pueblo y él había dicho: la mujer, el hombre que adulteraren, ellos deben morir apedreados. La ley era clara. Así que ahora vemos a estos hombres que llevan a esta mujer esta mañana. El Señor está en el templo y ahora llega la multitud con piedras en las manos. Llega esta mujer. ¿Puede imaginarse esta mujer? Ella sabe lo que le espera. Ella sabe que en cualquier momento las piedras pueden empezar a romper su cráneo, a romper sus pómulos, a romper sus huesos y morir apedreada con un montón de piedras como señal de juicio. Ella seguramente estaba avergonzada. Había sido descubierta en el mismo acto. Muy probablemente estaba apenas vestida. Muy posiblemente, la Biblia no nos da este detalle, pero quizá entre las sábanas todavía. Y la mujer, contra su voluntad, es aventada, es empujada, es jalada, quizá de los cabellos, quizá, hermanos, de la mano, es arrastrada a llegar a ese lugar, es puesta en medio, es evidenciada, es humillada frente a toda la multitud. Seguramente había muchos hombres, escribas, fariseos, pero del pueblo también, y otras cuantas mujeres que quizá la conocían. Quizá conocían su nombre, quizá conocían
conocían a su marido, si es que era casada, conocían su historia y ahora estaban vivoreando entre ellas, estaban a comidillas sabiendo quién era esta mujer, quizás su familia, estaban ahí también presentes. Se difundió inmediatamente la noticia y quizá la familia llegó para poder ver a su propia hermana o quizá su prima o quizá su propia hija que está a punto de sufrir el juicio más severo, morir apedreada. Ella está completamente avergonzada. Ha sido sorprendida en el mismo acto. Su pecado ya no puede esconderse. No sabemos cuántas veces lo hizo. No sabemos cuántas veces se burló de Dios. Lo que sí sabemos es que lo que fue el secreto ahora es público. Lo que sucedió detrás de una puerta cerrada ahora es exhibido delante de todos en Jerusalén. Ella no estaba ahí por accidente. Ella estaba ahí porque era culpable. Y el juicio debería caer según lo dice la Biblia. Pero antes de continuar, permítame decirle algo que probablemente no nos gusta escuchar, pero nosotros somos como esa mujer. Quizá nuestro pecado tiene otro nombre. Quizá su pecado sea orgullo, amargura, hipocresía, mundanalidad, falta de perdón, pecados secretos, frialdad espiritual, falta de amor por Dios, falta de pasión por las almas, falta de devoción personal, una doble vida, una hipocresía evidente. Quizá hay aquí manos manchadas de sangre inocente. Quizá hay aquí gente que le haya quitado la vida a alguien, quizá desde el mismo vientre, quitándole la vida a un inocente, participando de esto, pero delante del santo cielo de Dios, delante de nuestro Dios, no podemos escondernos. Somos culpables, estamos desnudos espiritualmente y somos merecedores de la condenación divina, hermanos. Porque la Biblia nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. No es que algunos pecaron, es que todos somos pecadores. No los incrédulos solamente, todos hemos pecado. Quizá algunos piensen esta mañana: pastor, pero yo nunca he cometido adulterio. Pero el pecado del adulterio, hermanos, es igual de pecado que tu lengua venenosa. Es igual que esos malos pensamientos. Y te recuerdo lo que el Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio de esta mujer comenzó en su corazón, antes de que fuera sorprendida. Y es precisamente ahí donde todos nuestros pecados comienzan, con un mal corazón. La primera cosa que quiero mencionarte es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios te encuentra en el peor momento de tu vida. Nota lo que dice el versículo 3. La gracia de Dios te encuentra en el peor momento de tu vida. Versículo 3. Entonces los escribas, estoy en Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Observa algo en este texto. Esta mujer no estaba buscando a Jesús. No era un discípulo de Jesús. No se despertó esa mañana diciendo: oh, hoy voy a ir al templo a arrepentirme de mis pecados. Hoy voy a buscar al maestro nazareno. No estaba leyendo las escrituras, no estaba leyendo la Torá. ¿Sabe qué estaba haciendo esa mañana, esa noche? Pecando deliberadamente.
Y qué extraordinaria es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solamente alcanza a quienes lo buscan. Muchas veces la gracia nos alcanza cuando estamos huyendo de Él. Y no fue así con Adán y Eva, que estaban escondidos allá buscando alejarse de Dios. Y no fue Dios el que caminó en medio del huerto y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Dios buscándolos porque deseaba reconciliarse con Adán y con Eva. Dios ya sabía de su desobediencia, Dios ya sabía del pecado. Sin embargo, en su gracia lo buscó en su peor momento. ¿No fue así con Jonás también, huyendo de la voluntad de Dios? Dice la Biblia que compró un pasaje para irse lejos de Nínive, irse a Tarsis, irse lejos de lo que Dios le había mandado. Y no fue, hermanos, en el vientre del pez, después de estar en lo profundo del océano, que Dios habló con él, que él se reconcilió y Dios le dio una segunda oportunidad. ¿No fue así con Saulo de Tarso? En su peor momento, Saulo de Tarso era un asesino. Buscaba a los cristianos y los arrastraba, dice la palabra de Dios. Y arrastraba significa que muy posiblemente los ataba contra su voluntad y los arrastraba, quizá con un caballo, con un animal, o quizá del cabello, arrastrarlos a la cárcel. Pensaba que hacía el bien. Pocos días antes había participado en el asesinato de un inocente llamado Esteban. Un asesino de cristianos, un rebelde en contra de Dios. Y no fue la gracia de Dios que cuando respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, lo encontró en su peor momento camino a Damasco. Y ahí camino a Damasco, aunque era un asesino, un pecador, alguien que estaba en contra de Jesucristo, la gracia le encontró en el peor momento de su vida. Y de la misma manera fue con esta mujer. Y permítame detenerme aquí en esta escena para decirte que puedes imaginar el terror que ella estaba experimentando, a punto de sufrir esas piedras, a punto de sufrir esa juicio. El pecado siempre utiliza a las personas, las abandona, piensan disfrutar, piensan gozar, pero no saben el gran y terrible consecuencia que viene después. El pecado siempre obra igual. El pecado siempre luce maravilloso, luce placentero, pareciera que es lo bueno, pero después vienen las terribles consecuencias, como con esta mujer. Satanás exactamente igual, le presentó el placer, pero le escondió las piedras. Ella pensó disfrutar, pero la Biblia nos dice, hermanos, que si alguno es tentado, no diga que es tentado, cuando de su propia concupiscencia en realidad es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, dice la Biblia, da a luz, ¿qué, hermanos? La muerte. El pecado nunca cumple lo que promete, hermano. Te promete libertad, pero te da esclavitud. Te promete placer, pero terminas en vergüenza. Te promete satisfacción, pero en realidad estás vacío. Te promete felicidad, pero termina destruyendo matrimonios, ministerios, testimonios, familias, iglesias enteras. ¿Cuántos creyentes han acabado igual o parecido como esta mujer? Puedes sonreír durante el culto, pero estás cansado espiritualmente. Quizá puedes cantar los himnos y aparentar que todo está bien. Puedes abrir la Biblia en la iglesia, pero al llegar a casa sabes que hay un gran vacío ahí. ¿Y por qué razón? Porque el pecado así lo hace. El pecado así lo hace. Quizá en esta mañana puedas aparentar que todo está bien, hermano, pero en realidad delante de Dios no te puedes esconder, igual que la mujer. Traes pecado cargado dentro de ti. Esta semana yo no sé cuántos pecados están expuestos delante de Dios. Dios los conoce.
Dios sabe lo que has hecho esta semana, a dónde fuiste, lo que hiciste, lo que pensaste, y lo traes arrastrando durante semanas o meses quizá, y tú crees que nadie se entera, que nadie sabe. Esta mañana déjame decirte que Jesús lo sabe. Él lo sabe todo. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5. Tú estás hoy al descubierto en tu peor momento. Vienes aquí cargado de pecado, vienes aquí, hermanos, después de una semana llena de pecado. Oh, hermanos, como he mencionado algunas otras veces, ¿qué si Dios nos permitiera ver en esta pantallita lo que hicimos esta semana, hermanos? Lo que pensamos, dónde fuimos, nuestras palabrotas, nuestros ojos asesinos, nuestra lengua más larga que las vías del tranvía, hermanos, hablando mentiras, hablando cosas que no convienen. En realidad venimos cargados de pecado, igual que la mujer. Reconózcalo. No sea como los escribas y fariseos hipócritas, que ellos creían que no habían quebrantado un solo mandamiento. No, todos somos pecadores. Todos le hemos fallado a Dios esta semana. Quizá, como dije, usted no ha adulterado, pero hay pecados que traemos hoy. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué, hermanos? ¿Es qué, hermanos? Muerte. Mereceríamos el juicio de Dios esta mañana. Pero mire cómo dice Romanos 5:20. Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Creen que la gracia solamente fue suficiente para salvarlos, y eso es todo. Pero tengo una noticia: la gracia de Dios sigue obrando para restaurarte. Quizá tú ya eras salvo y te apartaste de Dios, has caminado en tus propios sentidos, en tus propios pecados, alejado de Dios como el hijo pródigo viviendo perdidamente. Pero lo que estamos viendo en primer lugar es que la gracia de Dios llega a ti en tus peores momentos. En esta mañana quizá estés alejado de Dios, traigas pecados cargando, quizá hayas fallado a tu Dios. Bueno, Dios viene aquí y la gracia abundante de Dios está aquí para restaurarte, para ayudarte, para volverte a reconciliar con tu Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, dice el Salmo 103, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, dice la Biblia, hermanos. Hoy quizá algunos han llegado llenos de pecado, en el polvo de un fracaso espiritual, en el polvo de un hermanos matrimonio arruinado, roto, de una apatía, en el polvo de un secreto, de un pecado secreto, en el polvo de un gran pecado ahí. Pero tengo buenas noticias esta mañana. Cristo sigue encontrando personas en el polvo. Personas que están descubiertas, personas que merecerían la muerte, personas que merecerían ser juzgados. Pero déjame decirte que ahí está Cristo. Cristo tenía un plan para esa mujer. Ella pensaba morir, ella estaba llorando, ella estaba triste, quizá con su voz enronquecida, sus lágrimas derramadas por diestra y siniestra. Y ahí está, al encuentro de Jesús. En esta mañana, en tus peores momentos, Cristo viene a tu encuentro y desea reconciliarse contigo. En segundo lugar, la gracia de Dios es más grande que nuestra condenación. La gracia de Dios es más grande que nuestra condenación. Mire por favor otra vez en Juan capítulo 8 y el versículo 7. Juan capítulo 8 versículo 7 dice la Biblia: y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, ¿qué dice la Biblia? La piedra contra ella. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra
contra ella. Cristo no está diciendo que ella no es culpable. Ella reconoce que es culpable. Y luego les dice, bueno, está bien, es culpable. Pero vamos a dejar que el primero que esté sin pecados, entonces sea el primero en arrojar esa piedra contra ella. ¿Y qué es lo que hace Cristo después? Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 6, dice: mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Es interesante una palabra griega aquí. La palabra que dice aquí, escribía, es la palabra catagrafo en el griego, catagrafo. La palabra catagrafo viene de dos palabras. La primera palabra es cata, que quiere decir en contra, y la palabra grafo, escribir. En otras palabras, la palabra catagrafo se usaba para la redacción de un registro judicial. En otras palabras, un acto de acusación. Cuando la Biblia dice que Jesús estaba catagrafo, él estaba escribiendo, utilizando este término que Juan utiliza para redactar un acta de acusación. Muchos teólogos, incluyendo grandes hombres de Dios, toman este versículo y esta palabra junto con Jeremías 17:13. Miren lo que dice, por favor. Vaya a sus Biblias. Jeremías capítulo 17, el versículo número 13. Jeremías 17, versículo 13. Dice así la Biblia: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial. Manantial, ¿de qué dice la Biblia? ¿Y sabe quién es el que produce fuente de aguas vivas? Es Jesucristo. Aquí vemos entonces en la escena al Señor Jesucristo inclinado en tierra, y dice la Biblia que catagrafo, que escribía acusaciones judiciales. Personalmente, juntando con Jeremías capítulo 17, creo que posiblemente estaba escribiendo los pecados de esas personas que estaban acusándole a la mujer. Y yo creo que posiblemente pudieron ver esas letras escribiendo y ellos sabían, quizá eran pecados, no decía el nombre, pero quizá decía orgullo, quizá decía robo o hurto, quizá decía algunos pecados, y ellos empezaron a verlos y a ser acusados, dice la Biblia. Fueron acusados por lo que el rey sabía que habían cometido. Jesús sabía qué pecados habían cometido. Él es Dios, Él conoce todo. Y dice la palabra de Dios que fueron dejando esas piedras después de haber sido arrastrada la mujer. Esta mujer se encuentra en el momento más oscuro jamás en su vida. Nunca pensó ser descubierta, siempre pensó salirse con la suya. Su pecado ha sido descubierto. Su reputación ha sido destruida. La ley la condena. Sus acusadores están rodeándole. La muerte se respira en ese lugar. Es inevitable. Humanamente hablando, aquí hubiera terminado todo. Pero luego vemos al Señor Jesucristo entrar en escena. Y considero fundamental para que comprendamos el valor del Evangelio. Jamás podremos apreciar la grandeza de la gracia hasta que reconozcamos la profundidad de nuestro pecado y de nuestra condenación. Porque al igual que esta mujer, hermanos, sí merecíamos ser condenados. ¿Qué pensarían mis padres si supieran lo que ando haciendo? ¿Puede imaginarse, hermanos, lo que esta mujer pudo decir si es que tendría hijos? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Todo terminará aquí. Todo acabará. El diablo viene a acusar.
El diablo es acusador y él te acusa, pero Jesús en la escena está guardando silencio. Se inclina a tierra para escribir con el dedo. El Espíritu Santo no quiere que la atención nuestra se dirija hacia ellos o hacia la mujer. Se dirige hacia el Hijo de Dios. Porque Él sabía todo lo que ellos habían hecho y lo que la mujer había hecho. Pero luego dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús está confrontándolos a ellos. Está diciéndoles, ustedes son libres de pecado, adelante, lancen sus acusaciones, lancen sus piedras. Y aquí, hermanos, me gustaría que aplicáramos, porque a veces funcionamos como esos escribas y fariseos. Bien fáciles para juzgar el pecado, rápidos para señalar con el dedo el pecado de los demás, rápidos, hermanos, para ver los errores de los demás, y pensamos que no tenemos nosotros pecados. Nosotros, hermanos, pensamos que tenemos libertad para acusar, para criticar, para burlarnos de aquella persona que está lejos de Dios, de aquel pecador, aquel borracho, aquel inmundo que anda en las calles, aquella persona que está en la 9 de octubre, a lo mejor un poco orinado, que huele un poco a vómito. Dios, hermanos, puede salvarle a él también. Pero tenemos nosotros piedras de crítica, piedra de amargura, piedras de falta de perdón, piedras de comentarios imprudentes, de sentirnos más que los demás, sentirnos superiores, y queremos aventarles esas piedras. Estamos listos. ¿Sabe qué deberíamos hacer esta mañana? Soltar esas piedras y reconocer que también nosotros estamos lejos de Dios, que nosotros también hemos sido perdonados por el Señor. La gracia de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado, más grande que nuestros fracasos, más grande que nuestra condenación. Si tu pecado fue suficiente para llevar al Hijo de Dios hasta la cruz del Calvario, entonces la sangre derramada en la cruz es suficientemente poderosa para perdonarte y transformarte. La gracia de Dios no solamente silencia a nuestros acusadores, ella hace algo más extraordinario. Nos obliga a mirar a nuestro propio corazón y soltar aquellas piedras que hemos levantado en contra de los demás. No solamente dije, la gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios es más grande que nuestra condenación. Pero mire, en tercer lugar, vaya por favor al versículo 9. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 9. Dice la Biblia, Juan 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En tercer lugar, la gracia de Dios te obliga a mirar tu propio corazón. Hasta este momento la mujer está llorando. Puede ver cómo los acusadores, las piedras que acusan, empiezan a caer por todas partes. Uno a uno están dejando a Jesús y a la mujer solos. Hemos identificado su vergüenza y nos hemos identificado con ella. Hemos visto la gracia maravillosa del Señor, que a pesar de merecer la condenación, la está ayudando. Pero aquí tenemos que ser honestos. En diferentes momentos de nuestra vida a veces hemos sido ambos personajes. Hemos sido la mujer y hemos sido los acusadores también. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Tenemos que ver nuestro propio corazón. Porque luego la Biblia habla, Señor Jesucristo habla con la mujer. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno
te condenó? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están las piedras que te verían caer? ¿Dónde están las piedras de orgullo, de crítica, de legalismo? ¿Dónde están? Nadie te condena. Déjame decirte, hermano, en esta mañana que la gracia de Dios te obliga a mirar hacia tu propio corazón, porque ella responde: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Es verdad, soy culpable. Es verdad, tú me conoces, pero ninguno de ellos me condenó. Y tenemos que recordar, hermanos, que sí merecemos la muerte, sí merecemos la condenación, sí mereceríamos ser castigados por nuestros propios pecados, pero hemos sido perdonados por nuestro Dios. El único que tenía la moralidad y libertad para condenarla, la perdonó. Y es lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado nuestras iniquidades, nuestros pecados. Pero mira, en cuarto lugar, la gracia de Dios te restaura y te devuelve la dignidad que el pecado te robó, que el diablo te robó. Por eso dice la Biblia: ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Mire cuánto le quitó el diablo a esta mujer, cuánto le quitó el pecado a esta mujer. La multitud ya no está. La mujer continúa con el rostro inclinado hacia el suelo, muy posiblemente de rodillas. Y ella era culpable, pero ahora Dios, hermanos, le perdona. Dios, queridos hermanos, le dice: ni yo te condeno. No permitas que los demás sigan atormentándote. El único que te puede condenar soy yo, y yo te perdono. Qué precioso detalle nos regala la palabra de Dios. Jesús no solamente ve a la mujer, no ve su pecado, no ve su vergüenza, no ve su inmoralidad, no ve su fracaso. El Señor ve una vida que puede restaurar por su gracia. Y es que, hermanos, note que todos nosotros estábamos igual o peor que esta mujer, y el Señor nos vio en nuestra condición y se acercó a nosotros y nos dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Levántate, comienza de nuevo, regresa con tu familia. Y eso, hermanos, lo podemos ver a través de la Biblia. ¿No fue así con Pedro? ¿No dice la Biblia que él le negó 3 veces y que el Señor lo buscó para restaurarlo? ¿No fue así con Marcos, que abandonó a Pablo, pero después fue restaurado? ¿Y qué me dice del hijo pródigo? El hermano mayor solamente vio un pecador rebelde, pero el padre vio un hijo que regresó a casa. Y así es nuestro Salvador. Cuando nos ve en ruinas, Cristo quiere restaurarnos. Cuando vemos fracaso, Cristo ve una oportunidad, hermanos, para levantarnos. Cuando nosotros vemos cenizas, Cristo ve algo para construir algo hermoso, hermanos. Y quizá en esta mañana vengas como la mujer, destrozada, fracasada, inmunda, para ser condenada. Pero Cristo te ve y dice: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios restaura. La gracia de Dios da otra oportunidad. La gracia de Dios nos permite levantarnos. La gracia de Dios cambia la escena. La gracia de Dios nos da un nuevo amanecer. La gracia de Dios, hermanos, no permitamos que el diablo nos siga atormentando. En esta mañana tú puedes venir con todo tu fracaso y ser restaurado con arrepentimiento genuino de parte de Dios, hermano. Él te perdona, Él te ama. Él desea levantarte de las cenizas. Él desea restaurar aquello que el pecado ha causado. ¿Qué es aquello que usted cree que Dios jamás podría restaurar? Quizás su matrimonio, quizás su comunión con Dios, quizás su hijo, quizás el ser útil. El mundo cristiano que levantó el rostro a aquella mujer, ese Cristo bendito que levantó el rostro y que le dio otra oportunidad, es el mismo Jesús que tenemos hoy. Él sigue levantándonos del polvo, del fracaso, para que volvamos a empezar, para darnos una nueva oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Y en último lugar,
la gracia de Dios te llama a caminar en santidad. Esta mujer fue perdonada, pero mire la última frase que Jesús le dice en el versículo número 11. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 11. Dije en quinto lugar, la gracia de Dios te llama a caminar en santidad. Dice el versículo 11, ni yo te condeno. Y luego dice, vete. ¿Y qué dice la Biblia? Y no peques más. Ella, mis hermanos, recibió no solo el perdón de Dios, sino que también recibió la gracia para restaurarse y caminar diferente. Caminar en santidad. Si me preguntaran cuál es la frase más importante de este pasaje, sin duda respondería que vete y no peques más. Por eso es que titulé a este mensaje con ese nombre, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Observa por favor que el Señor no dijo solamente una de las dos frases, sino que dijo ambas, vete. Pero también le dijo, no peques más. Yo no te estoy condenando, te estoy perdonando. Pero por favor, tienes que entender que ahora que te estoy restaurando, no puedes seguir viviendo igual. No puedes regresar a tu adulterio asqueroso. No puedes regresar a tu trago. No puedes regresar a tu robo, a tu hurto, a tu perversidad. Ya no puedes regresar al fracaso. Vete y no peques más. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No te lo vaya la Biblia, por favor, deje que Dios le hable en este pasaje. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Búsquelo, por favor. Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos o continuaremos, insistiremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo no murió en la cruz para que usted siga viviendo como a usted le agrada. Cristo no vino a perdonarte y a morir en la cruz para salvarte, para que después vivas como a ti te pegue la gana. Cristo vino a morir para transformarte, para que la sangre de Cristo que nos salva pueda santificarnos, podamos consagrarnos a Él. Usted, hermano, tiene que entender que Él le dio la libertad. Dice, vete, eres libre. Así como Él nos dio la libertad, así como Él compró nuestra salvación, vete, eres libre del pecado, eres libre de la condenación. Pero te recuerdo esta frase, vete. Pero sí, no peques más, no peques más. No podemos seguir viviendo como este mundo le agrada. No puedes olvidar que lo que te condenaba al infierno ha sido el pecado, ha sido la desgracia de haber alejado tu vida de Dios. Y ahora que has sido perdonado, que has sido restaurado, que has tenido una nueva oportunidad, Dios te dice, vete sí, pero no peques más. Ya no puedes volver atrás. Mire cómo dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo número 11. Dice la Biblia ahí, Tito 2, 11. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ayúdenme a leer el resto del versículo, por favor. Comencemos. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer en aquella escena tan trágica.
Ya has sido perdonado, ya has sido limpiado. Ahora el Señor nos manda que ya no podemos vivir en la impiedad, en los deseos mundanos, en la perversidad que condena al pecador al infierno. Ya no podemos estar sujetos, hermanos, a la impureza, al orgullo. Ya no podemos seguir con el pecado. Ahora debemos vivir como a Dios le agrada. Esta mujer hubiera salido del templo exactamente igual como entró, si Jesús no le hubiera dicho: vete y no peques más. Estoy seguro que ella se convirtió en un discípulo del Señor. Le siguió, le entregó su vida. ¿Qué ha cambiado en su vida desde que usted conoció a Cristo? ¿Ha usted cambiado? ¿Ama usted más la palabra de Dios, la iglesia, hoy más que hace 8 días, que hace un mes? ¿Ora más que hace un año? ¿Es usted más semejante a Cristo? ¿Su matrimonio refleja que ha conocido a Dios hoy más que lo hacía hace un par de años atrás? ¿Es más misericordioso que antes? ¿Sirve a la iglesia? Porque la Biblia nos dice, hermanos, vete y no peques más, lo cual implica que en nuestra vida debería haber un cambio real, ser verdaderos cristianos. Ahora deberíamos vivir como a Dios le agrada. Quizá esta mañana el Señor esté diciendo a algunos de nosotros: vete y perdona. A otros se les está diciendo: vete y restaura tu comunión conmigo. Vete y abandona ese pecado secreto que traes, esa fornicación, ese adulterio. Vete y ama lo suficiente a tu esposa. Vete y honra a tus padres. Obedece a tus padres. Sujétate a tus padres. Vete y sírveme de corazón. Dios está hablando en esta hora y Él quiere un cambio real si tú has recibido de Dios el perdón. Permítame concluir llevándoles a otro monte. La historia comenzó en el templo con una mujer condenada, perdonada, restaurada. Pero realmente termina algunos meses después en el monte Calvario. Allí también había una gran multitud. También había acusadores. También hubo una condenación, pero esta vez no era una mujer pecadora la que estaba exhibida públicamente. Era el perfecto y santo Hijo de Dios. Aquel que dijo: ni yo te condeno, fue condenado en el lugar de la mujer. La vergüenza que le correspondía a esa mujer cayó sobre Jesús. La condenación que nos pertenecía a nosotros cayó sobre el Cordero de Dios en ese monte. La Biblia declara: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jamás olvidemos que la gracia de Dios actuó gratuitamente en nosotros, pero fue infinitamente costosa para Jesús. Cristo no derramó su sangre para que simplemente fuéramos personas religiosas solo los domingos. Él murió para hacer de nosotros hombres y mujeres apasionadamente comprometidos con su gloria y su santidad. Esta mañana comenzamos viendo a esta mujer de rodillas, adúltera y avergonzada y condenada, pero luego vemos que ella se levanta del polvo y comienza una vida distinta. Y hoy Dios nos llama y nos dice: vete, no peques más, no regreses siendo solamente un pecador perdonado. Sal de esta mañana, de esta reunión, hermano, siendo un verdadero discípulo que va a vivir en santidad para Él, agradecido porque Él nos perdonó, porque Él limpió nuestras iniquidades, porque Él silenció nuestros acusadores y nos llama a vivir como a Él le agrada, hermano. Querido hermano, yo no sé qué pecados Dios te haya perdonado, pero con toda seguridad sé
que muchos de nosotros ni vivos deberíamos estar. Pero Él se inclinó a tierra y todos aquellos que te acusaban se fueron. Esas piedras de acusación cayeron. Él se levantó tu rostro y te dijo: te perdono. Te doy una nueva oportunidad. Vete, cambia tu vida. Sígueme tomando tu cruz. Y querido hermano, eso es lo mismo que deberíamos hacer nosotros esta mañana. Algunos hemos desperdiciado el perdón de Dios. Qué ingrata mujer hubiera sido ella, que después de haber sido perdonada y restaurada, fuera a buscar al mismo hombre con el que adulteró. Qué miserable hubiera sido. Qué desperdicio de la gracia de Dios. Qué desperdicio de la misericordia de Dios, del don de Dios. Pero es como exactamente nos comportamos cuando después de haber sido perdonados y limpiados y restaurados, volvemos otra vez a buscar a los amantes del pecado. Volvemos otra vez a los mismos hábitos pecaminosos. Una y otra vez vamos a revolcarnos con el pecado otra vez. Qué miserables que sería esa mujer si hubiera hecho eso. ¿Por qué no le decimos al Señor: perdóname, Señor? Porque yo soy esa mujer. Tú me conoces, estoy desnudo delante de ti. Tú me conoces el asesinato. Tú conoces, Señor, el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, la lascivia. Tú me conoces, Señor, la deshonestidad, la rebeldía. Tú sabes, Señor, la deshonra, la pornografía que quizá hay en mi vida. Señor, no puedo ocultarme. Soy digno de muerte. Pero hoy, Señor, yo acepto tu perdón y me levanto de ahí y voy a vivir una vida distinta, una vida que te agrade. El resto de mis días voy a estar a tus pies. Voy a regar con mis lágrimas tus pies. Voy a traer ese perfume de nardo puro para derramarlo delante de los demás y que ese grato perfume llegue hasta tu presencia. Ya no puedo más, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué más puedo pedir? Si yo merecería la muerte, yo merecería la cárcel, pero me has perdonado, me has dado una nueva vida. Ya no puedo volver atrás, Señor. Dígale eso en esta mañana al Señor de todo corazón. Vete y no peques más. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Incline su rostro y reciba el perdón del Señor. No hay pecado que Él no perdone. No hay distancia tan lejos que puedas irte donde su presencia no te pueda alcanzar y abrazar. Esta mañana Dios te ama. Si tienes que derramar lágrimas para pedirle perdón, hazlo. Reconoce, has sido descubierto, Él sabe todo.